estamos ya con nuestro invitado de hoy, que es Andrés Valdivia, fundador de Noise Media y de Zeppelin, ingeniero civil, Andrés, y experto experto hace muchos años, además, en este mundo nuevo que ahora es tan cotidiano, pero que hace no sé, 15, 20 años cuando nos conocimos, Andrés, Sí, tú eras el raro, el raro del curso, era el digamos. bicho raro, sí, hice una apuesta inteligente a pesar de las recomendaciones de mi madre que me pedía que tomara un puesto en alguna institución para garantizar la sobrevivencia de mis hijos. Ya, tu estudio académico es de ingeniero civil, pero te Soy dedicaste a ingeniero esta civil otra eléctrico. cosa. Sí. ¿Me dedicaste Hablemos a de, otra cosa? Dale. espérate, hablemos de Noise Media y de Zeppelin. ¿Qué son Ya. para que entendamos? A ver, sí, buena pregunta. Son a partir de la experiencia de armar algunas startups y qué sé yo, el mundo de los podcasts hace, qué sé yo, hace como 15 años, nos dimos cuenta de que estaba la posibilidad de trabajar online con distintas marcas de consumo masivo, de nicho, etcétera, para tratar de ver cómo podían navegar estas aguas de distintas instituciones que estaban acostumbradas a poner avisos en radio o en tele, que era mucho más seguro y más fácil, digamos. Y a partir de eso creamos una agencia de publicidad que es Noise Media y una agencia de medios que se llama Zeppelin, que empezaron con un ADN absolutamente digital y hoy día son integrales, digamos, hacemos ambas cosas en ambos mundos. O sea, la distinción entre online y offline hoy día es irrelevante, digamos, porque hay la misma cantidad de gente en ambos lados. Claro que sí. Ahora, surgió la posibilidad o la idea de esta entrevista a partir de una preocupación que ya empieza a rondar de nuevo, del nuevo ciclo electoral norteamericano y la experiencia que tuvimos hace 4 o 5 años de eventos electorales que fueron súper vulnerados aparentemente o no, es una de las preguntas que te quiero hacer, por la propaganda o por las noticias falsas difundidas a través de medios de redes sociales que hoy son fundamentales en la información. Primero, hablemos del Ya, del fenómeno. ¿Tú crees que efectivamente hay una interferencia a la democracia en las redes sociales utilizándolas de esta manera? Yo tengo la impresión de que sí, pero tengo la impresión de que el problema no tiene que ver necesariamente con las redes sociales, sino que este es un problema atávico y histórico que lo que cambia radicalmente es dos cosas. Uno, el alcance posible en manos de cualquier ciudadano. Voy a explicar a qué me refiero después con eso. Y por otro lado, cómo la media, cuando se digitaliza, también es posible manipularla de una manera bastante más democrática. Y por lo tanto, si es democrática, todo proceso que se democratiza, el avisaje o el media authoring, digamos, el poder crear media en tu casa, con tu computador o con tu celular, también se democratiza. Por supuesto que eventualmente ocurren espacios de manipulación y malutilización. ¿A qué me refiero con esto? La fake news y la intervención electoral, más que electoral, la propaganda en mala lid, ¿no es cierto?, es algo que ha existido siempre. Antes ocurría en las mesas de los domingos, donde alguien decía a la mano, decía, yo creo que ese candidato es homosexual, decía una señora, ¿no es cierto? Y otro decía, sí, yo lo leí por ahí, y empezaba a correrse el rumor y se generaba un Claro, problema. claro, Pero siempre era ha existido acotado su eso. alcance, siempre ha existido, ¿no es Claro. cierto? El problema era un problema de alcance. Y los rumores, y tú podías echar a correr algo terriblemente malo sobre otro nivel de rumor, pero no podías hacer dos cosas. Uno, alcanzar mucha gente en simultáneo, con un rumor, porque entonces Claro. tendría que comprar pauta en televisión, ¿no es cierto? Que comprar un comercial diciendo que este candidato es ladrón, y te metían un problema porque el canal no te lo va a dejar entrar, etcétera. Y segundo, no puedo mostrarte una portada del Mercurio con un texto falso, ¿no es cierto? Claro. Que era otra forma de decir, no, si yo lo leí en el diario, mira lo que dice, Aquí ¿sí? dice, aquí aparece. Entonces, esas dos cosas cambian radicalmente, porque hoy día es re fácil agarrar una portada tercera, modificarla, poner un tollo y subirlo a Facebook y ponerle pauta en Facebook, que es ponerle publicidad en Facebook. Y una de las cosas muy bonitas y maravillosas que tiene el Internet es de que ha democratizado el acceso a la inversión publicitaria. ¿No es cierto? Todas las pymes de Instagram que venden mariscos, cholga, etcétera, si tuvieran que hacer pauta en radio o en televisión, no tienen los ingresos mínimos para poder hacer esa pauta porque el precio mínimo es alto. Pero en Facebook podéis meterle 30 lucas, 20 lucas, 50 lucas y eventualmente llegar a 5.000, 10.000, 20.000 personas. Y por lo tanto, si le metí un par de millones de dólares, puede llegar a muchos millones de personas. Pero lo podías hacer desde tu computador como una persona natural normal. Lo que genera un montón de cosas maravillosas, como la democratización de la publicidad, que era una cosa que estaba absolutamente solamente guardada para grandes empresas, ¿no es cierto? Grandes marcas, pero por otro lado genera todos estos problemas que son problemas regulatorios y son problemas o éticos o morales, si quieres tú. Yo en general tiendo a no asustarme tanto con las fake news, pero entiendo que esto es un problema de alcance y lo que me pasa es que generalmente la reacción a las fake news es tenemos que cerrar esto, tenemos que regularlo,
Yo no soy un experto en ese tema, pero me da la impresión de que si tú revisas, por ejemplo, lo que decían los monjes y los intelectuales cuando Gutenberg inventó la imprenta, es de que se iba a caer el mundo, porque el libro era un artefacto del demonio, ¿te fijáis? Y que iba a haber pornografía y herejía, y bueno, y la hubo, ¿no es cierto? Y la sigue habiendo, pero sin el libro no seríamos quienes somos. Entonces, y después la televisión que pone tonto a los niños y bla, 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 bla. Y esto nunca para, ¿no es cierto? Y cada cambio de paradigma medial genera ciertas presiones morales, ¿cachai? Entonces, ahora, yo creo que tú puedes perfectamente hoy día con $1.000.000, que es una plata menor comparado con el avisaje que se usa en Estados Unidos por una campaña, hacer mucho daño. Porque puedes mentir muy fácil y pareciendo una fuente oficial. Yo entiendo el punto de el escándalo y entiendo el ejemplo de Gutenberg y la iglesia y entiendo el escándalo por la televisión y que iba a dejar tonto a todos, a nosotros básicamente, a mi somos generación. Los idiotas que nacimos de ahí. Sí. Exactamente. Y bueno, hasta donde veo, bueno, probablemente pasó, pero bueno. El punto es cuando pasa lo que tú dices, que es que puedes mentir muy eficazmente y sin control de ningún tipo, ni siquiera ético, de parte del canal que te permite mentir, que te permite amplificar la mentira. Exactamente, y hay ciertas distinciones que son bien interesantes. Por ejemplo, todo país que se precie de proteger a su democracia o sus procesos electorales impide que organismos extranjeros pongan pauta publicitaria en una elección. ¿No es cierto? Porque en términos estrictos tú podrías poner una foto que diga Joe Biden es pedófilo en la mitad de Times Square y con plata rusa. ¿No es cierto? Claro. Pero eso está prohibido, ¿no es cierto? Y estaba prohibido en offline también y históricamente también. El punto es que la revisión de eso en redes sociales se hace cada vez más compleja. ¿Por qué? Por dos razones. Porque, a ver, finalmente tú podrías tener una agencia chilena que sea un palo blanco, que esté haciendo la inversión publicitaria con plata que viene de afuera, pero parece chilena. Claro, siempre podría pasar. Sí. Siempre podría pasar. Entonces, sí, porque se puede burlar la legislación de financiamiento electoral, finalmente. Exactamente. Pero lo que yo creo que ocurre, y en esto la culpa es 100% de Facebook, es de que estas empresas no nacen pensándose a sí mismas como medios de comunicación, Iván. A lo que me refiero es, en el minuto en que una empresa de esas dice, somos un medio de comunicación, se mete en un tete grande. Uno, viola los principios básicos de lo que ellos entienden por cómo son en su visión. Te voy a explicar un poco a qué se refiere eso. Y por otro lado, y tampoco es por defenderla, yo creo que hay un problema ahí súper complejo, y por otro lado, se meten en un tema regulatorio que necesitan un editor responsable, si alguien miente en un medio y alguien te demanda, termina ahí en cana. O sea, hay todo un tema regulatorio, ¿no es cierto?, que es que una vez que tú te dices yo soy un medio de comunicación, te tienes que adherir a una cierta regulación ética y profesional y legal, ¿no es cierto? Y penal. O sea, no son solo razones filosóficas las de Mark Zuckerberg para negarse a yo creo que son estratégicas también, claro. Sí, o sea, en el minuto en que dices, sí, en realidad somos un medio y tenemos 2 billones de audiencia, están en un problema súper complejo de resolver éticamente y estructuralmente, pero también piénsalo de otra manera, y esto no es para defenderlo, sino que para que se entienda de dónde vienen. Estos gallos lo que dicen es, oye, nosotros armamos una placita donde la gente se podía reunir y le pusimos unos juegos y después unos payasos, después pusimos pastitos, después pusimos un diario mural para que la gente pusiera sus avisos y qué sé yo, y se empezó a llenar de gente, y de repente está toda la ciudad metida ahí y alguien a mí me pide que me haga responsable por lo que se conversa allá adentro, cuando yo lo que hago es hacer plaza. Ya, es súper correcto el ejemplo, salvo que el señor que puso la plaza está cobrando por poner los avisos en el diario mural. De acuerdo, y esa es su forma, estoy de acuerdo, y esa es su forma, pero la pregunta entonces bien interesante, porque en términos filosóficos, ¿qué es lo que define a un medio de comunicación? ¿Que venda publicidad para financiarse? No, po. Es otra cosa lo que define un medio de comunicación, no la forma en que se financia, ¿no es cierto? Entonces, no por el hecho de poner publicidad ahí, eventualmente, de hecho, esa discusión abre otro carril, Iván, que es, si Facebook está poniendo publicidad ahí, ¿no debería repartir sus utilidades con los que generan el contenido? Bueno, es que esa es otra conversación que es parte también de esta entrevista, porque es evidentemente, o sea, una de las cosas que hace valiosa a Facebook es el uso que hace de los contenidos de otros medios, algunos que están asociados y otros que no. Por supuesto, de hecho cuando tú te subís, y de hecho con los contenidos de la gente, yo subí un posteo diciendo, me encanta Tele 13 Radio, y que sí, la gente pone like, y que sí, estoy haciendo un review de tu programa, que es contenido que estoy generando yo, o fotos de mis aguas, lo que fuese. Todo ese contenido está siendo hoy día, ¿cómo se llama esto?, rentabilizado por ellos, y por Google, y por todas las otras plataformas. ¿Y por qué? Porque cuando tú abres tu cuenta, dice, acepto los términos y condiciones, y cuando aceptas los términos y condiciones le estás entregando una licencia indefinida para siempre y worldwide de todo lo que subas. Sí. ¿Ok? A cambio de la gratuidad.
Exacto, en términos legales está correcto, pero en términos Sí. de... O sea, te fijáis que lo que termina ocurriendo acá es que cosas que parecían marginales y que no requieren tanta revisión, cuando se transforman en masivas, requieren que eventualmente reflexionemos un poquitito sobre qué es lo que Mm. son, cómo se definen, para dónde van y dónde meterlo. ¿Sí? A ver, digamos que no son un medio de comunicación, digamos que son ¿Ya? un vendedor de publicidad. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, igual que, por ejemplo, los señores que ponen paletas publicitarias en la calle o en los paraderos de ¿Sí? micro. ¿Sí? Si el señor que pone paletas publicitarias en el paradero de micro pone Andrés Valdivia es un delincuente, me da la impresión de que tienes derecho a quejarte no solo con el que pagó el aviso, sino también con el señor de las Por supuesto, paletas de por aviso, ¿no? supuesto. Tenéis toda la razón en eso y yo creo que en eso, en Facebook, lo que genera es que todo lo que han invertido en tener una máquina particularmente eficiente, y después quiero contarte, acuérdate de reservarme un poco de tiempo para comentarte cuál es el principal feature, la característica especial de Facebook y Google que hace que esto sea un manjar para los avisadores. Eh, Finalmente le han puesto millones y billones de dólares en desarrollar inteligencia artificial para eso, pero sin embargo se han hecho poco cargo de tener estructuras sensatas de cómo poder monitorear lo que se está publicitando internamente. Ahora Ni están a siquiera lo que medio se está camino, además. publicando, ¿cachai? Porque finalmente lo que se publica generalmente tiene muy bajo alcance, lo que se llama alcance orgánico. Si tú tienes, que si Tele 13 Radio tiene 1 millón de fans en Facebook y tú posteas una vez, posteas sin ponerle plata, lo ve un 0,1, 2% de las personas que están suscritas. Ya, ¿Ya? Entonces tienes que ponerle plata para llegar al 100% o para llegar a más gente. perfecto. Entonces el problema está en la gente que pone plata, ¿sí? Porque ahí es donde se construye alcance realmente grande. Y eventualmente yo creo que si tenéis máquinas tan sofisticadas para hacer lo que hace Facebook con tu contenido, ¿cómo no vais a tener para poder entender más o menos bien qué es lo que se está publicitando? O de dónde viene la plata, ¿cachai? Claro, de hecho, volviendo al ejemplo de la conversación del domingo, no, es ¿Mm? que tal candidato es, no sé, el ladrón, sí, no, y yo lo leí en el diario, esa conversación, no sé, qué sé yo, de la campaña del año 70, por decirlo Sí, así. sí. Tiene la gracia ahora de que es muy amplificable, además falsificable fácilmente por los medios digitales, como tú decías, pero además es muy replicable o dirigible. O sea, yo Ah, puedo bueno, ir con el hablemos de rumor, eso. puedo ir con el rumor al que le interesa la sexualidad de un Exactamente. gallo o la delincuencia, o si un gallo es delincuente o no, o si tiene antecedentes extranjeros o no, lo que sea, digamos, ¿no? Hablemos de eso. Primero, cortito, el tema de utilización de data para tener perdón, vamos más atrás. La gran pregunta que se hace cualquier avisador o cualquier marca, por lo tanto cualquier candidato, que no es más que una marca de otro Exacto. tipo nomás, es ¿cómo logro poner mi mensaje para gente que eventualmente pueda persuadir? Y lo que teníamos históricamente eran herramientas de segmentación súper tradicionales y relativamente rupestres, pero que funcionaban, que eran, por ejemplo, hombres y mujeres de tal edad, de tal segmento económico. Y lo que terminaba sucediendo con esos tipos de segmentaciones de que la mitad o 3/4 de la plata terminaba botándose a la basura. Este típico, ese moto histórico, un publicista que decía en Chicago que yo sé que estoy perdiendo el 50% de mi inversión publicitaria, pero no sé cuál. ¿No es cierto? Que es el clásico como tollo de que la plata cuando estaba en offline se iba, pero tú que llegar más o menos a un grupo de personas. Hoy día tenemos herramientas que nos permiten segmentación mucho más adecuada. Lo primero que ocurrió fueron los intereses, ¿no es cierto? Es decir, si Facebook sabe en qué andáis tú y qué andan todos los usuarios, puede armar clusters y decir, a estos gallos les gusta el karate, a estos les gusta la prensa, a estos les gusta la política, etcétera, y eventualmente cuando tú pones un aviso puedes decir, quiero hombres y mujeres de Santiago entre tal y tal edad que les guste el karate, ¿ya? Pero ahí hay una pregunta que es bien complicada, que es interesante, es porque una cosa es que les guste el karate y otra cosa es que eventualmente quizás les gusta hacerle like a videos de karate, pero no tienen ningún interés en comprar productos de karate. ¿Ya? Entonces igual ese tipo de segmentación era un poco ambigua, mucho mejor que la anterior, pero ambigua aún. Hasta que se creó esta maravilla, que probablemente los que vieron la película Brexit se tienen que acordar, que es el famoso alikeness. ¿Ya? El Ajá. alikeness es básicamente lo siguiente, es las herramientas de Google y las herramientas de Facebook, al tener millones y millones de personas que están adentro interactuando, haciendo clic, etcétera, básicamente pueden decirte cuándo personas son similares a otras en función de ciertos comportamientos o ciertos estímulos. ¿Ya? Entonces, yo lo que puedo hacer en Facebook y en Google es, ¿sabes qué? Yo conozco a un subgrupo de personas. ¿Me puede encontrar gente parecida, por favor? ¿Ok? Entonces Ok. la pregunta, y eso es genial desde el punto de vista de cómo ayuda a cualquier avisador a hacer su trabajo. Y hay varias formas de hacerlo eso. Una es, por ejemplo, si yo agarro una base de datos de mis clientes, ¿ok? Su correo electrónico o su email. Otra conversación es si eventualmente les pedí esos datos
en buena lid o en mala lid, dejemos Ok. eso, que para los abogados, sí, ese es otro Sí, tema. sí, reservémoslo ahí porque... No, ok, digamos que están bien habidos esos datos, ¿sí? Ok. Esos datos yo los puedo subir a Facebook y decirle a Facebook, oye, mira, tengo 1 millón de clientes, ¿me puedes encontrar otros 3 millones de chilenos que sean parecidos a ellos? ¿Parecidos en qué dimensión? Bueno, las dimensiones que tú consideres que son razonables. Y la máquina de inteligencia artificial es lo suficientemente eficiente para mostrarle entonces la publicidad solo a personas que tengan ciertas características parecidas a los otros. Claro. El ejemplo de Entonces, si yo Hillary conozco, Clinton quiere quitarte tu arma a gente que es exactamente, muy, entonces yo agarro la muy... base de datos de la NSA, la subo y digo, consígueme gente que me interesa, o al revés, digo, tengo una base de datos chiquitita, pero bien armada, de votantes negros republicanos o votantes negros demócratas, chiquitita en un estado, la subo y digo, me podía encontrar gente como esta en todo Estados Unidos y decirle que Hillary Clinton mató a 1 millón de negros en tal guerra, Claro, ¿cachai? claro, Y claro. entonces empezaba a generar un problema, porque eso que es súper eficiente y que es eficiente para ambas partes, Iván, es eficiente para la marca que quiere comunicar, pero también eventualmente para el que quiere recibir una oferta, Sí, de ¿no es acuerdo, cierto? de Porque acuerdo. mientras menos ruido reciba uno, mejor. Por lo tanto, si mientras más segmentada está la oferta, eventualmente debería ser más afable la experiencia de uso. Ahora, esto de la likeness es lo que permite cuando tú tenés 2 billones de usuarios simultáneamente compartiendo contenido en Google o en Facebook, en YouTube, etcétera, y las máquinas de inteligencia artificial que logran predecir esto. Cortito. Esto se viene trabajando desde mucho antes de la reducción de la Internet. En las campañas offline de Bill Clinton, por ejemplo, republicanos y demócratas lo que hacían era cruzar la información del censo con bases de datos del retail. Y te permitían decir, mira, en esta manzana, un tipo que tiene tal ingreso y tantos autos es pro aborto. Mándale una carta hablando de temas pro choice. Y el que tiene el auto azul, que no le gusta el aborto, mándale diciéndole que nunca va a tener aborto. Lo que generaba un problema en la democracia, que es el mismo problema que tenemos hoy día, que creo que es mucho más complicado que el engaño, que es de que se empiece a eliminar la plaza pública. Entonces los candidatos no necesitan tener un relato unificador y articulador, sino que pueden ir publicitando tollos, mentiras o verdades para cada subnicho de manera disjunta, básicamente o mal informando a la población o generando adherencia que no es justificable desde el punto de vista de su discurso general. Sí, Entonces, esa es otra entrevista la que deberíamos hacer de acuerdo, sobre los efectos en la democracia. Pero en esto se nos está acabando el tiempo, pero lo que tenemos dale. es que deberían pagar por algún tipo, por el uso de los contenidos. Es un tema ese. Es un tema, por lo menos hay un tema ahí, que deberían hacerse cargo de las mentiras o no, Claro, sobre todo, o sea, en un por cierto supuesto, nivel. Y esta otra idea de que efectivamente deberían hacerse cargo de la capacidad que tienen de influir en los procesos democráticos por la vía de precisamente de estos mensajes teledirigidos. por Digamos. El Brexit supuesto, pero fue, eso como tú requiere, dices, una gran experiencia. Digamos. por supuesto, y eso más que un imperativo moral, yo tengo la impresión de que genera un imperativo estratégico muy complicado para ellos porque requiere asimilarse a un medio de comunicación. Y al asimilarse a un medio de comunicación quiere decir que la estructura corporativa, la forma en que están construidos, la forma en que funcionan y cómo ellos se ven a sí mismos es completamente, que tienen que refundarse, digamos. Entonces yo creo que eso va a ser muy, muy complicado de que ocurra. Me da la impresión de que si tú fueras capaz de monitorear eventualmente cuando un posteo tiene más de cierta cantidad de interacción y por lo tanto aislarlo, mirarlo y decir, ah, esto es mentira, no es mentira, y después viene la discusión de quién va a decir lo que es mentira, lo que no es mentira, esto no es trivial. No es trivial, para nada. De Oye, que una New York última Times, cosa. dale, Ah, perdón, una última cosa. dale. Tú dices, es bueno también para el que recibe la oferta porque a uno no le gusta recibir tanta basura, tanto ruido, digamos. Pero, ojo, ¿no debería haber también una compensación económica aparte de la gratuidad del servicio, tomando en consideración el volumen que adquirió el negocio? Yo ahí, mira, si uno se pone más socialdemócrata, claramente sería compartir las utilidades del negocio con sus usuarios, ¿sí? Ahora, el punto ahí es decir, bueno, ¿qué pasa si es que, bueno, qué pasa que yo comparto 600 veces más contenido que el tuyo, Iván? ¿Recibo más compensación o menos compensación? ¿Cuánto Mm, aporto realmente al negocio? Se empieza a complicar la conversación en la praxis. Y por otro lado, uno también podría argumentar, oye, te estoy dando un servicio que te permite hablar con tu abuelita en Wyoming todos los días, hacer Facebook Live, gratis. Entonces no hay gratis. chiste. La verdad es que además queréis plata. Entonces se puede armar ahí una cuestión que es Claro. complicada. Pero ojo, el punto que yo quiero hacer es de que estas herramientas son herramientas que son particularmente útiles para hacer un montón de cosas, que mal utilizadas, por supuesto, que hacen daño, pero que no es que yo pueda hacer esta idea como de que alguien tomó tu data y que con tu data puede destruir el mundo. Es como, yo tengo la impresión de que
está limitado lo que se puede hacer. Es mucho más de lo que se hacía antes, sin duda alguna. Y lo que las grandes empresas o las candidaturas saben sobre ti es básicamente lo mismo que antes. El punto es que hoy día tienen herramientas para poder entregarte un discurso más ad hoc asociado a eso, o conseguir gente parecida a ti, que es como el santo grial. A ver si volvemos a conversar sobre muchas cosas que quedaron pendientes y algunas cosas que prefiguraste en esta conversación, Andrés, como por ejemplo el fin del diálogo democrático de base La plaza pública, pública. digamos, La de la plaza televisión era pública. central en eso, Iván. O sea, la familia de los años 50 sentada al Claro, frente, ¿no es cierto? Nixon, Kennedy. Ese es un momento en que el hijo puede decirle al papá, pero está diciendo esto y yo no estoy de acuerdo, y la guerra, qué sé yo. Eso hoy día, fuera, cada es vez menos mucho más rating, y difícil. eso es un problema mucho más grave que te digan fake news. Andrés Valdivia, ingeniero civil, fundador de Noise Media y de Zeppelin, en el capítulo de hoy de la Mesa 13. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, cuando quieras. Un abrazo.